patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? Cuando Yuri tenía 19 años, salió de Cuba preferiblemente para no volver nunca jamás. Comenzó una nueva vida en Holanda y nosotros nos quedamos aquí. Ahora, después de 15 años, Fidel y Raúl ya no están y Yuri ha vuelto. La pregunta del siglo es, ¿ha cambiado Cuba lo suficiente para que él pueda rehacer su vida aquí? ¿Cuál es la mesa que tiene más de un Valentine esta noche? Arriba, a superar estas 3 botellas. Y por supuesto que su hielera y su bandeja cortesía de la vida que marca la diferencia en la noche de sábado en Santiago de Cuba. Ahí está. Muchísimas gracias. Aplauso para el mayor consumidor de esta noche. Mira en lo que se ha convertido la revolución. La nueva religión en Cuba es el consumo. Gastar en grande y ponerse mucho oro. Señoras y señores, prepárense porque en breve... Sin embargo, las apariencias engañan en Cuba. El presentador de este espectáculo en Tropicana tiene además otro trabajo. Realmente es un líder espiritual, babalao, para ser más exactos. Una especie de sacerdote de la santería. Esto es una religión que está muy vinculada a la cultura y a la identidad propia cultural del cubano. Desde el inicio del siglo XVII y XVIII, que fueron los negros esclavos que vinieron durante la trata negrera. Por tanto y demás... ¿Pero no significa entonces de que los negros practican más la religión que los blancos en Cuba? No tiene que ver. Aquí tú te lo topas rubio, de ojos azules, casi caucásico. Y son babalaos igual sin ningún problema. En Cuba la cuestión de la racialidad vinculada a la religión no es un problema. ¿Ya está listo, ahora mismo? Oficialmente, pocos cubanos practican la santería. Más bien, en las estadísticas oficiales, la mayoría es católica. Pero por supuesto, ya sabemos que aquí lo oficial es muy diferente a lo real. Lo que viene ahora es un ritual simbólico. Sí, ¿eso es alcohol? Sí, Oti. Ya he hecho Habana Club. Habana Club. Antes, Yuri iba frecuentemente con su mamá a rituales de santería y tiene un recuerdo desagradable. Una vez tuvo que beber muy indignado sangre de pollo. Desgraciadamente, aún no podía beber ron. En Cuba, que es un problema donde no, es un país donde no hay problema con el tema de los sacrificios, hacer los orichas con fruta. Hay un movimiento ahora que está en contra de los sacrificios, una cuestión de proteger más a los animales. La fauna. Y el sacrificio, según IFA, más grande que tiene esta religión es Omé, es el agua. Entonces tú me quieres decir de que yo tomé sangre de pollo, que eso no era necesario. No era necesario. A ver, no se trata de la sangre. La sangre no tiene ningún valor ritual. El valor ritual lo tiene el acto del sacrificio, ¿ya? Y que la espiritualidad de ese animal es el que va a llevar tu mensaje a los dumarios, al cielo. Es el espíritu que encarna en ese animal. Antes, creer en Dios, como en cualquier otro país comunista que se respetara, no era aceptado. En realidad no estaba prohibido, pero no podías avanzar en el trabajo estatal si abiertamente practicabas una religión. Y además, solo podías trabajar para el Estado porque no había otras opciones. Ahora sí que se acepta que seas religioso. El babalao le hace una consulta a Yuri. Ya, ahora voy a conversar con tu espíritu interno. Yuri Ben Capetillo Hardy. Fumi Baba Odun Otara. Y pasé la Orun, y pasé Orun, y pasé Igual, y pasé Usu. Ya el Odun me está revelando que hay una situación aquí con un ser ancestral femenino que vamos a ver ahora mismo. Bien, Orúmela, Boniricum. Sacúdelas en las manos y separa una y una en cada mano. Ahí llegó. A ver, dice Orúmela en el día de hoy que si su mamá no es viva, usted debe rendirle
mucho tributo al espíritu de su mamá y debe de atender mucho al espíritu de su madre si ella no está viva. ¿Su mamá está viva? No. Dice, las madres ancestrales están hablando aquí. La persona tiene que cultuar y tiene que atender el espíritu de su madre. Por alguna razón me está diciendo Irosobumbo que su madre no murió de causa natural, muy personal. Y usted es una persona, amigo mío, que debería estar en este mundo hace muchísimo tiempo, en este mundo religioso. Yo no... Lo que te ha dicho está vinculado a tu vida. Está vinculado a mi vida y no soy muy creyente, sinceramente. Pero me tocaste un punto de... ¿Qué tú me aconsejarías para elevar ese espíritu? Ahí hay cosas que hay que poner en orden espiritualmente. Ahora es que hay que preocuparse porque donde esté, en el plano que esté de la mejor manera. Aún así sigo pensando de que sus medicinas eran una de las cosas No, más indiscutiblemente. Haya estado en el estado que haya estado, depresivo, del que sea. Aquí recuérdate que nosotros nunca vamos en contra de la ciencia. La ciencia primero y nosotros apoyando. Tus medicamentos, sí, pero los gajazos a tiempo, o la medicina espiritual a tiempo, porque no solamente somos un ser social, somos un ser psicológico, somos un ser espiritual. Yori, a menudo te disgustaba la religión de tu mamá, pero en los años difíciles en los que creciste, ese periodo de gran escasez posterior a la caída de la Unión Soviética, quizás fue la religión su único apoyo. Y de hecho, la religión sirvió de consuelo a muchas personas. Si la religión se convierte, más que en un problema, se convierte en uno de los apoyos principales de subsistencia y de supervivencia de los cubanos cuando atravesamos por un periodo tan duro como ese. Un periodo tan duro como ese, sin la fe y sin el bastón de la religión en cualquiera de sus manifestaciones, hubiera sido muy difícil que se hubiera superado. Ya, mira, de hecho, ahora mismo está ocurriendo algo interesante que a lo mejor te puede interesar, y es que la máxima dirección del partido y del gobierno en la provincia se reúne 2 veces al año con nosotros para conocer nuestras necesidades. Ahora sí me dejaste un poco confundido. ¿Qué? La máxima dirección política. ¿Del partido en Cuba? Del partido. 2 veces al año nos reunimos. ¿Con qué objetivo? De que nuestro primer secretario del partido, aquí en la provincia, nos hace un recorrido por todas las obras sociales de desarrollo que están ocurriendo en la ciudad. Sí, así entró sigilosamente el opio del pueblo por la puerta trasera de Cuba. Y los religiosos tienen nuevamente en su poder el hacer uso de su voz y voto. Cuando se llevó a votación el borrador de la nueva Constitución, la presión firme de la Iglesia logró que se eliminara el artículo que aprobaba el matrimonio homosexual. A la mayoría de los cubanos viejos no nos dio pena. Después de todo, seguimos siendo latinos. Ya era hora de que se elaborara una nueva constitución. No se le había hecho ningún cambio desde 1976. El partido no iba a correr ningún riesgo y tomó el tiempo que necesitaba para pulir el texto. Podemos expresar ahora nuestra opinión mediante un referéndum. Hier achter mij zie je een bord van de regering met daarop stem ja, 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 ja. Een bord met daarop stem nee, 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 nee zou je niet zo snel vinden. Want de enige die hier in Cuba mag voteren is de overheid. Sí, así es. Y la calle se ve tranquila sin esa cantidad de anuncios de neón como en las calles de un país desarrollado. Pero como el Estado cubano es el único que se reserva ese derecho, aquí también se ve gente brava en las calles. Aquí no hay democracia, en Cuba no hay democracia, ninguna. Ninguna. ¿Qué tú crees que hace falta entonces? Aquí que haya libertad de verdad, lo que se llama libertad, lo que haya democracia, que tú te sientas feliz en tu país. Tú te sientes aquí, yo me siento mal. ¿Cómo tú denominas democracia? Democracia, que yo pueda expresar lo que siento, que yo pueda decir lo que pienso. Y si lo digo,
no sale. Y si me cogen, me desaparecen. Pero si tú, ¿Qué le pasan aquí? pero si tú me estás diciendo ahora lo que tú A piensas. ti, a ti. Pero aquí, a la televisión cubana de aquí. Por gusto, eso es imposible. Aquí hay que decir y pensar como piensa el gobierno, nada más, no puede pensar ni decir otra cosa. Según la Constitución, libertad de prensa, según la Constitución, según la ley del país. El tema de Cuba está muy deteriorado. Si seguimos pensando en el pasado, vamos a seguir en el pasado. Hay que pensar en el presente y en el futuro. Así no se puede llevar a cabo un país como tal, no se puede. ¿Cómo que no hay democracia? ¿Acaso no podemos votar por la Constitución? ¿Usted va a votar? ¿Ok? ¿Votar que la basura? Que votar no me da alimento, no me mejora en nada. Dejan de pagar tanto y que dejan vivir el pueblo. Entre los comunistas y los capitalistas no se pagan más y que dejen vivir el pueblo. Eso es lo que Entonces quisiera. no va a votar. Uno vota por aburrimiento casi. Sí. Por hacer algo ese día. ¿Y usted? No, no voy a votar. ¿Y usted va a votar este domingo? Bueno, tengo que hacerlo. ¿Qué voy a hacer? No hay otra idea. ¿Qué hacerlo? Y tiene que hacerlo. Claro. ¿Es obligatorio? Casi, Ah, sí. casi. ¿Cómo que casi? Casi porque no me quiero buscar problemas. No me quiero buscar problemas con el gobierno, no sé. Porque eso te apunta en listado y todo. ¿Usted va a votar este domingo? Eso me lo reservo. ¿Qué? Me lo reservo. ¿Usted va a votar por sí o no? Sí. Sí. Yo voto sí, yo siempre voto sí. Sí. Claro. ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Sí, no. Se busca por un buen bienestar. ¿Qué sucede? A la hora de uno estudiarse la Constitución de la República, hay cosas en las cuales personalmente yo no voy a decir discrepo en algunos elementos, pero yo no puedo pensar en mí. Tengo que pensar en los 11 millones de cubanos que estamos aquí. Y hay muchas cosas que si se cumplen van entonces a beneficiar a muchos de los cubanos. Entonces van a votar sí. Claro, sí, siempre sí. Por un bienestar bien, algo que nos pueda sacar adelante, por un futuro mejor. Es lo que se quiere. Yo voto sí, siempre, Cuba. ¿Y si la gente votara no? ¿Sería también posible? Esas preguntas, como decimos, no tienen respuesta. ¿Entiendes? Porque ustedes se van y nosotros nos quedamos. ¿Ok? Entonces aquí esto es, ¿qué podemos decir? Ya con eso se lo dijo todo. Ustedes se van y nosotros nos quedamos. ¿Ok? A nosotros, los revolucionarios de la vieja guardia, nos gusta oír siempre sí a todas las ideas que se nos ocurren. Creemos saber lo que el pueblo quiere. Sin embargo, como en todos los países, aquí también existen las almas independientes que siempre y donde quiera encuentran una manera de mostrar la realidad. Y quizás debería estar permitido, mientras sea en beneficio del país. Un ejemplo es esta periodista joven que quiere hacernos reflexionar sobre la manera descuidada en la que tratamos al medio ambiente. Buenos días. Hola, Yuri. Pero para nosotros en Cuba, el tema del medio ambiente es bastante delicado, porque con el afán de progresar económicamente lo hemos olvidado un poco, y a nuestro gobierno no le gusta tanto que se lo recuerden constantemente. Casi todos en los países están preocupados por el tema del plástico y eliminar el plástico, y aquí, seguimos, sin hacer absolutamente nada. En realidad, la basura llega aquí porque las personas que viven a las márgenes del río no tienen en muchos casos conciencia ambiental y en otros casos, por ejemplo, tienen problemas como tanques de basura que no existen o sencillamente tienen prácticas de arrojar todos sus desechos y sus desperdicios al río. Entonces un poco lo que queríamos era sentar agendas sobre estos temas del medio ambiente que no se estaban discutiendo en Cuba o de los que no se hacían como reportajes de seguimiento
y un poco poner las luces sobre, sobre temas que en realidad son importantes para la sociedad cubana, pero que la sociedad cubana, sumida en un montón de problemas, a veces no le presta toda la atención que lleva, ¿no?, este tipo de cosas. Son muchos años, ¿ves?, de sedimento. Por ejemplo, si escarbas, te das cuenta que hay plástico, ¿ves?, que se ha ido sedimentando. ¿Ves? Que se ha ido sedimentando. Hace un mes publicamos una fotogalería para actualizar un poco el tema de un muchacho que hizo como surfing en una tabla de surfear por todo el río, que no se puede pasar de la basura, y se publicó hace un mes. Y yo creo que eso puede que haya como incentivado un poco el tema de, bueno, hay que limpiar un poco el río Guigú, que está realmente muy contaminado. Gacy trabaja con un grupo de periodistas locales en Periodismo del Barrio, una plataforma digital para periodismo independiente. ¿Quiénes son tus lectores como tal? Bueno, por desgracia, como somos un medio independiente y el tema del periodismo independiente en Cuba todavía es como ilegal, solamente podemos publicar en Internet. Y desgraciadamente en Internet no está toda la gente, no está leyendo toda la gente que nosotros quisiéramos que leyera. O sea, por lo general son personas que tienen un determinado ingreso o que tienen acceso a Internet. Yuri va con ella a una reunión de la redacción. Esos encuentros son cada vez en sitios diferentes. Los periodistas independientes no tienen ingresos para crear una oficina. ¿Qué tal, Tomás? Un besito. Buenas, mucho gusto, Yuri. Buenas, mucho gusto, Yuri. Todos estos periodistas trabajaban antes para los medios oficiales, como el periódico Granma y la emisora Radio Rebelde. ¿Cómo ustedes pueden hacer periodismo independiente en un país como Cuba? Imagínate, eso es muy complicado. Nuestro propósito no es criticar el gobierno. Nuestro propósito, de alguna manera, creo yo, que es hacer el periodismo que a veces falta en los medios oficiales, que es un periodismo que sin estar de un solo lado tenga en cuenta todas las miradas al país y a la realidad cubana. ¿Y pueden publicar ustedes lo que ustedes deseen libremente en este momento? Sí, la censura que sufrimos es esa, ¿no? Es que cuando vamos a hacer el trabajo en el terreno, que nos detengan. Pero no hay ninguna mirada sobre lo que escribimos, que nadie nos dice, no, eso no se puede decir o esto sí, no. Entonces, sí, hacemos el periodismo que queremos, pero no todo el periodismo que podemos. A ver, eso sí es verdad. Exactamente, no, estamos limitados por la realidad. Obviamente, al ser un medio independiente no podemos acceder a fuentes que quizá periodistas de otros medios podrían, porque se nos cierran todas las puertas. A información. Estamos muy limitados por eso. ¿Periodistas de otros medios? ¿A qué te refieres? A periodistas de medios oficiales. Y también pasa por el hecho de que, todo lo que es prensa y comunicación en Cuba lo controla básicamente el departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y entonces es una cuestión muy política, ¿sabes? El tema de la prensa en Cuba. Hay que decir que en la constitución esta que va a ser sometida a referendo próximamente, se modifica el artículo actual que se refería a la prensa. En realidad, nada cambia para esta gente con la nueva Constitución, excepto que ahora sí está por escrito que no se reconocen otros medios que no sean los oficiales. ¿Y qué va a cambiar para ustedes concretamente con la nueva Constitución? Hay siempre un escenario que te pone en una situación de incertidumbre que es, concho, si un día pasa algo, ¿no? Como si nos cierran en medio, si nos llevan presos, hay temores ahí. Pero yo siento que el futuro pasa de alguna manera porque hay muchos más medios independientes, hay mucha gente identificándose con los medios independientes y las historias que estamos contando, y gente que se cansó de ser manipulada. Bueno, en nuestros medios oficiales también se hacen cosas buenas, pero estos jóvenes sí que son valientes. Y se ve claramente que aman a nuestro país. Y esto para nosotros es un poco menos obvio en otros tipos,
muy independientes como Luis Manuel, un artista plástico famoso. Buenas. Hola. Buenos días, mucho gusto, yo soy Yuri. Yo soy Luisma. Luisma. Por una parte se beneficia de la nueva apertura económica, viaja por todo el mundo, expone sus obras y gana buen dinero con su arte. Aún así, no está satisfecho y el nuevo referendo lo saca de quicio. Te veo que tienes un pullover puesto, ¿qué dice? No, el decreto ley 349. El decreto 349 surge en ese contexto para controlar todo eso. El 349 plantea una imagen importante que es el inspector. Un inspector, X persona que va a empezar a regir, puede entrar a tu casa y decir, eso es pornografía, eso es sexismo, eso es vulgar, y decomisarte inclusive la casa, la obra, los instrumentos musicales. Un reggaetonero, si tú no tienes permiso, te decomiso todo el estudio y te puedo quitar hasta la casa. Eso es lo que plantea básicamente el 349, entre otras cosas. ¿Por qué el sistema está atrás de ustedes como artistas? ¿Por qué hacen eso? Yo creo que todos los sistemas en el mundo mundial usan el arte. El arte es una herramienta primero, tiene una parte mágica, química especial, que es una conectividad directa con el individuo. Robert Mappletoft, que es un fotógrafo súper importante norteamericano, hizo cambiar millones de mentalidades sobre la homosexualidad en Estados Unidos, sobre las libertades sexuales en Cuba a través de una fotografía. Una fotografía es capaz de hacer pensar a millones de gente. Entonces, el arte, como tiene tantas maneras de comunicarse, el artista es un ente sensible, los sistemas le tienen mucho miedo a eso. Un productor, de hecho, una fabriquita de... Luis Manuel acaba de inaugurar una exposición en el Centro Pompidou en París. ¿Por qué regresa entonces si piensa así de nuestro país? Primero yo viro porque amo Cuba, porque siento una responsabilidad. Yo lo critico al que emigra. Para mí el que emigra porque muchos emigran porque el sistema les zafa, los destruye. Esta ley también te obliga a que te emigres. También. La 349 te obliga al artista independiente a que busque una vía de escape para poder hacer su obra en otro lugar. Porque si aquí en Cuba yo no puedo hacer esto, no puedo exponer mi obra en Cuba, ¿qué hago? Si no puedo exponer porque tú vas a llegar y me vas a hacer así, me vas a quitar la obra y me vas a decomisar todo, ¿qué hago? Tengo que irme. Y así hizo. 2 semanas después, este artista salió echando para España. ¿Qué le pasa a la gente como tú que dedica su vida a decir lo que siente y la verdad de los hechos? Mi caso particular es mi mamá. No le hablo hace como 5 o 6 meses. La seguridad del Estado va a mi casa, la intimida, le dice que le puede pasar algo a ella o a mi familia. He estado preso alrededor de como 4 o 5 veces en cuestión de 1 año y medio, 2 años. Te cogerte en la calle, te montan en un taxi, secuestro y desaparecerte. Y uno vive constantemente con eso. ¿Cuánto tiempo te desaparece? 3 días, 4 días. En Cuba, las protestas están prohibidas por ley. Cuando Luis Manuel, junto a la amiga, fue a protestar ante un edificio del gobierno, lo arrestaron de inmediato y estuvo un par de días preso. Yo estudié y tengo derecho a vivir en mi país y trabajar en mi país. Tengo todos mis derechos. Y a hacer arte. Según las cifras oficiales de nuestro gobierno, el 86% de la población votó a favor de la nueva Constitución. Entonces, a simple vista, todos estábamos de acuerdo. Si analizas bien la nueva Constitución, te das cuenta que los cuentapropistas y los inversores extranjeros salen beneficiados. Entonces, Yuri, ya te escucho hablando con desdén. ¿Qué socialismo más bonito? Le dan vía libre a la entrada del gran capital.
y mientras tanto reprimen a los periodistas y a los artistas. Pero ¿no debemos primero lograr avanzar económicamente antes de soltar las riendas en otras esferas? Tenemos el Mariel, la zona de libre comercio de Cuba, donde las empresas extranjeras pueden establecerse y ganar dinero en nuestro país. Solo existe desde hace 5 años y es nuestra esperanza para un futuro mejor. Hola, Oscar. Este funcionario, que tiene planes muy ambiciosos, está a cargo de desarrollar el proyecto. Ha desarrollado como concepto esta visión futura de lo que debe ser la zona dentro de unos años. Hay que darse cuenta que aquí estamos en un área que era totalmente virgen, donde se han construido decenas de kilómetros de carreteras, de vías férreas, puentes, se ha desarrollado la infraestructura eléctrica, la infraestructura de infocomunicaciones. Y ahora, por ejemplo, si esa empresa necesita fuerza de trabajo, ¿pueden recurrir a ciudadanos cubanos? Sí, por supuesto. Uno de los objetivos fundamentales de la zona es contribuir a generar empleo para el personal cubano. Actualmente contamos con 40 empresas de 18 países. ¿Y qué significa este proyecto para Cuba como país? Bueno, esto es un proyecto que está llamado a convertirse en el motor o en uno de los motores del desarrollo económico y social de Cuba. Acá donde ven estas columnas se construye la fábrica de Unilever Suchel, de la empresa mixta en la zona. Acá a la derecha se inicia el movimiento de tierra de una empresa mixta cubano-italiana para la producción de pañales desechables para adultos y niños. Ahí pueden ver, por ejemplo, las instalaciones de una empresa mexicana que va a producir pinturas. Mira, no estamos en contra del capital extranjero, pero si ustedes vienen, nosotros ponemos las reglas. Acá tienen la sede de Womi Equipment Rental, una compañía holandesa que se dedica a ofrecer servicios de izaje a la izquierda aquí. Servicios de izaje, de cargas, alquiler de equipo, transporte de carga. Womi es una empresa transportista holandesa establecida en Cuba desde hace unos años y ha tenido mucho éxito. Su director, Tony, ya sabe todo sobre las numerosas reglas impuestas a las compañías extranjeras. ¿Tony? Justo ahora estuvo tramitando durante un año un permiso para poder importar 3 carros para su empresa. Zal ik Nederlands of zal ik Spaans met jou spreken? Liefst Nederlands, om eerlijk te zijn. Oké. Jullie voornaamste klanten zitten hier binnen het terrein? Of, Op dit moment hebben we meer dan 200 stuks equipment door het hele land heen. Loopt het goed? De verwachting was dat de groei sneller zou zijn van Mariel, voor wat ik begrepen heb. Maar die is denk ik vertraagd onder meer door misschien angst van bedrijven om te investeren in Cuba. Ook de economische blokkade van de Verenigde Staten, dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat die groei hier niet zo gaat als gewenst is. Waarom denken dat bedrijven angst hebben om hier te investeren? Cuba is iets anders, hè? Een ander regime, een hele andere manier van werken, een hele andere dynamiek in het land. Maar ja, goed, ik vind het juist uitdagend. Ik denk dat wij als WOMI hier echt toch wel enorm veel bereikt hebben. En dat we wel verder kunnen groeien, dat er kansen zijn en dat er zeker kansen liggen hier. En wat dragen jullie af eigenlijk? Het systeem is niet zo eenvoudig. Het is een ingewikkeld systeem. Maar je kan ervan uitgaan dat de overheid of de empleadoren dan 70% ongeveer inhoudt. En dat de werknemer 30% krijgt. Daar komt het ongeveer op neer. Dat lijkt heel veel. Dat is ook een aardig bedrag wat er ingehouden wordt. Maar daar wil ik bij zeggen dat de salarissen die de werknemers hier ontvangen nog steeds ontzettend hoog is in vergelijking met wat er buiten Mariel wordt verdiend. En dan kan je het zo hebben over 4 à 5 keer het reguliere salaris buiten Mariel. Entonces, el 70% del salario del trabajador es para el Estado. Es lógico. Al final, esto también tiene que reportarle un beneficio a Cuba. Y más ahora que Trump ha recrudecido el bloqueo. De todo tenemos que sacar un provecho. El centro histórico de La Habana
está siendo restaurado poco a poco desde 1993, justo en el momento más crucial de la crisis económica. El antiguo centro está lleno de edificios monumentales que alguna vez estuvieron habitados por los cubanos ricos y los estadounidenses. Después de la revolución, echamos a los norteamericanos y muchas familias cubanas ricas se fueron con ellos a los Estados Unidos. Entonces, los cubanos pobres pudieron adueñarse cada vez más de esas bellas casas. Evidentemente, ellos no tenían dinero para mantenerlas. ¿Y tú? ¿Y usted qué hace aquí? ¿Vives aquí? No, yo he vivido toda la vida. ¿Toda la vida aquí? Yo no he querido irme de aquí nunca. ¿No? No. ¿Naciste también aquí en...? Aquí nací. Ya me he acostumbrado a vivir aquí en Centro Habana. Y toda mi familia vive por aquí cerca. ¿Y usted nació antes del triunfo de la revolución? Ajá. ¿Cuál es la diferencia desde antes a ahora? Hay muchas. Sobre todo socialmente. Aquí en esta cuadra no admitían negros. ¿En esta cuadra no admitían negros? Los primeros es decir, que yo no podía caminar aquí. No, caminar no, vivir a vivir. Vivir aquí. Pero esa segregación es antes del triunfo de la revolución. Antes del triunfo, no, después del triunfo de la revolución, aquí vive. De todo. Sí, en todas partes. Después del triunfo de la revolución, aquí vive en todas partes. La gente va a la universidad, van a los institutos, van a todos los lugares. Pero bueno, esperamos poder nivelar cosas. De todas formas, aquí todo el mundo vive. ¿Todo el mundo vive? Este es un país que todo el mundo vive. Está claro que el señor mayor está sentimentalmente atado a este barrio. Pero quizás su casa, como otras, será en el futuro un hotel. Solo esperemos que no volvamos atrás como era antes del triunfo de la revolución, cuando ricos y pobres vivían separados. Y esperemos que el cubano de a pie pueda después seguir viviendo aquí. O sea, es un edificio de las primeras décadas del siglo XX, cuando se comienza a conformar la plaza y que lo reanima completamente como un espacio para oficina. Orlando trabaja en la oficina del historiador de la ciudad y está a cargo de su restauración. Realmente están en muy malas condiciones para ser habitables. Por lo general, estos son edificios que están colapsados desde el punto de vista estructural, donde tiene problemas con el agua, con la electricidad, con la sanitaria. ¿Y las personas que se les restaura el lugar, ellos tienen que pagar por esa restauración? No tienen que pagar por esa restauración. Ellos tienen el disfrute de poder contar con la restauración que realiza la oficina del historiador para la recuperación de ese inmueble. Y muchas veces el caso que se da a partir del 2011 es que muchas personas también venden, o sea, ya esa vivienda puede terminar siendo un bar o un restaurante. Que yo me acuerdo que se daban los casos en el edificio que yo vivía que la gente no quería irse porque estaban muy apegados a ese lugar. Al final, la negociación siempre se hace, o sea, siempre se logra tener esos niveles de negociación. O sea, que al final es también lo importante no solo rescatar el edificio, sino también rescatar las personas que viven en él. A los habitantes del centro histórico se les ofrece una casa en las afueras de la ciudad. Aunque ellos prefieren quedarse en el centro. Pero bueno, tienes que sacrificar algo por el progreso. Esta sería terminal de crucero, o sea, el resto sería parte de centros comerciales, un pequeño hotel, zonas también de esparcimiento, cafés, restaurantes, y la ciudad necesita también adaptar esas condiciones hacia los cruceros. Debe continuar, pero si va a incrementarse también habría que pensar en otro punto también para la llegada de los cruceros que no sea directamente sobre el centro histórico. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida que nuestro amor dejó, nos dábamos la vida como jamás se dio. Als ik denk aan
verandering in Cuba of transitie. Iets waar ik heel erg bang voor ben. En dat is dat mensen veranderen. Dat Cubanen niet meer de sociale kant kunnen inzien. Of niet meer warm tegen elkaar zijn. En meer bezig zijn met geld of familie niet meer belangrijk is. Het gaat minder om wij samen doen iets, maar meer om hoe word ik zelf beter. En dat is een direct gevolg van het kapitalisme. Opeens besef ik me dat het socialisme toch wel niet zo slecht was. Niet helemaal slecht. Oh, Cuba hermosa, primorosa, porque sufres hoy tanto quebranto. Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? Pero Yuri, si crees eso, ¿por qué no regresas? Entonces Mariana tiene que sacarte esa información. ¡Mariana! ¡Qué bola! ¿Cómo está? ¡Qué bolón! ¡Qué bolón, qué bolón! ¿Cómo está todo? ¿Cuánto tiempo? Tremendo tiempazo, ¿eh? Cuéntame, ¿cómo has estado? Yo he estado lo mejor. Primeramente, háblame de ti, a ver qué has hecho en estos últimos meses, ¿no? Que no te vi. Sí, y estoy por un lado un poco más asentada y por otro lado hay cosas nuevas, proyectos nuevos que van a empezar y... Entonces, ¿te vas conmigo por Holanda ahora o no? No. ¿Y tú qué? Después de todo lo que has vivido? No, hemos hablado con mucha gente, doctores, periodistas, músicos, poetas, locos, artistas, cubanos de a pie, hasta con cubanos ricos, que eso era lo último que me voy a esperar aquí en Cuba. Has hecho un viaje muy intenso, con situaciones especiales y personas que te han hecho pensar, o sencillamente personas que te han conmovido. 60 años de evolución. Del cielo te mandan limones a limonada. Ay, mija. ¿Sería? ¿Ya? Me siento como si me perdí una fiesta. A ver, tomar un whisky. ¿Tú tomas whisky? Sí. He aprendido mucho. He visto un contraste muy grande en lo que es el país. ¿En qué sentido? ¿Qué lo puedes decir concretamente? ¿Qué has aprendido? Ahora mismo he aprendido a como soltar un poquito más ese escepticismo que uno tiene y poder ver el país de una manera diferente, aunque siempre al final viene la nube negra esa. Por un lado está el escepticismo, tu experiencia propia. Por el otro lado está lo que estás viendo. Sí. Si solo te guías por tu experiencia personal, a lo mejor sigues sintiendo lo que siempre sentías, ¿no? Si ves eso como un poco aparte, bueno, eso pasó. Sí, veo que hay un cambio como tal en el país. La gente ya son capaces de expresar mucho más de lo que se hacía antes de yo irme. Hay menos miedo por esa parte. Me da una esperanza de que hay una esperanza en este país y me da mucha alegría. Y todavía en el punto de vista de lo que respecta libertad de expresión, que es lo que más una de las cosas fundamentales por las cuales yo no puedo ir a vivir aquí en este país ahora mismo, todavía no estamos donde debemos estar. Chico, para mí el tema de la libertad de expresión es un tema muy complicado. Yo tengo mucho escepticismo en cuanto a libertad de expresión de cualquier forma. No digo que aquí la haya, pero tampoco digo que en otros países la haya en ese sentido. Yo después de vivir tantos años en Europa ya como que me parece, es que no me puedo acostumbrar, ¿me entiendes? Entonces yo no tengo, yo no tengo nada en contra, tengo cosas en contra del sistema, pero a la misma vez quiero que haya que haya diversidad de opinión, que se pueda, que cualquier persona pueda abogar por eso que quiera decir o quiera hacer. Y si tú quieres ser político, eres político. Y si quieres ser abogado y tener una firma, puedes ser abogado. Todo lo que yo deseo en realidad también para Cuba, por supuesto, es prosperidad económica, las mayores libertades que pueda haber, un sistema dinámico
Aunque yo no me gusta la política, pero desgraciadamente no puedo hablarte de otra cosa porque Cuba todo es político. No, a ver, en todos lados todo es política para mí y economía. Cuando tú comes, por ejemplo, eso no se puede, ¿sabes? Hay incluso muchos amigos míos aquí que dicen, no, yo no hablo política. Digo, bueno, no puedes hablarlo, pero es que tu vida es, ¿sabes? Mi dinero, ¿dónde va? No sé, digamos que yo trabaje por una corporación como Shell. Yo no quiero ese dinero, yo no quiero el dinero de Shell, ¿entiendes? Entonces, pero es mi trabajo. Entonces, a ese momento... ¿Tú te consideras una idealista por esa parte? Sí. Yo estuve pensando, dando mucho cerebro y me di cuenta que yo detesto a los idealistas. Pero tú eres la única idealista que yo no detesto. ¿Por qué será eso? El idealismo, escucha, el problema del idealismo que yo tengo en mi opinión es que cuando tú eres un joven cubano nacido y crecido en Cuba en los años 80, crecido en el periodo especial, que nos hicieron creer de que todo lo que estábamos haciendo era en bien, en bienestar para nuestra generación y las que están por venir, todos juntos, premiados por el comunismo, seremos como el Che, y ya fue una sobresaturación de esos ideales que me llegó un momento determinado a crear una especie de alergia, por esos ideales. Y tú te vas ya casi, ¿no? ¿Sabes ya cuándo vuelves la próxima vez? Vamos a empezar por el hecho de que yo quiero terminar en Cuba, pase lo que pase. Aunque sea muerto. Este es mi país y yo amo este país y yo quiero el bienestar para el país. Entonces ya tú te quedas el idealista y yo me quedo el pragmático, ¿no? Y tú vienes de visita de vez en cuando. De vez en cuando te hago la visita y la próxima vez traigo a las niñas. Ay, sí, por favor. Por ahora, yo voy a pagar la cerveza. Ah, ¿me estás invitando una cerveza entonces? Sí. Ah, bueno, no me quejo. Bueno, vamos. A ver. Que la otra vez no te ayudé cuando estaba... Dame, yo te ayudo. Bueno, sí, tú coges uno y yo cojo el otro. Cuando yo estaba, no se te quita eso holandés. Ay, mi madre, no. Sí, eres medio holandés, pero también cubano. Aquí con mucho coraje seguimos adelante y debemos confiar más en nuestras propias capacidades. Dependemos durante mucho tiempo de todo y de todos. Muchas cosas han cambiado, pero aún no estamos en la recta final. ¿Y dónde estaremos mañana? Nadie lo sabe. Pero esperamos que tú nuevamente estés con nosotros. Thank you for watching this video. I hope you liked it. Watch another recommended series on our channel, or check out another VPRO channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.